Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. El día de hoy les tenemos una plática muy relajada sobre la empatía, sobre la crianza, sobre cómo el estrés laboral hoy en día nos está afectando para formar vínculos. Y para eso tenemos a Karim Cardoso, que está aquí. Hola Eli, muy bien, muchas gracias. Pues otro capítulo, estando aquí de invitado. Pues gracias por invitarme. Y bueno, vamos a comenzar con esta plática, esta charla, pues más, digamos, relajada. No queremos como entrar en temas tan técnicos como comúnmente lo hacemos. Y pues para eso quiero empezar preguntándote, ¿tú en qué momentos o cómo has notado la empatía actualmente en tal vez en tu círculo o en donde te desenvuelves? Híjole, fíjate, tendemos a creer que la empatía es... A ver, ¿qué te suena por empatía? Pues la empatía es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Básicamente eso es como lo que yo entiendo por empatía. Fíjate, la empatía, fuera de ponerse en los zapatos del otro, porque realmente no nos podemos poner en los zapatos del otro en cuestión de contexto, en cuestión de cómo sienten sus emociones, en cuestión de realmente lo que están viviendo y cómo lo están percibiendo, ¿no? Ahí tenemos que cambiar un poco como el término de empatía. La empatía es mucho más abierta. La empatía va desde te acompaño, desde lo que estás sintiendo, pero voy acompañando esta situación, este proceso por el que estás pasando, lo intento entender porque obviamente pues no es tan fácil entender la situación en la que está pasando alguien más, ¿no? O lo que está viviendo porque no estás, como dices, en sus zapatos. Claro, es que tienes que considerar muchísimos factores para poder, digamos, proyectarte en la posición de la otra persona. Así es. O sea, por ejemplo, pues tal vez la otra persona tuvo una situación muy específica que, pues, de alguna manera afectó su manera de ser. Y, pues, como tú no puedes saber qué situación o lo que se sintió estar en esa situación, pues, es como complicado entender al 100%, pues, cómo actúa esa persona o empatizar al 100% con ella, ¿no? Claro, ¿no? Y por ejemplo, en diferentes situaciones, o sea, puede ser un duelo, puede ser la parte de estar maternando, ¿no? La parte de vivir ciertas cosas en tu familia que la otra persona no las va a pasar igual completamente. Claro. Por eso tenemos que abarcar la empatía desde un acompañamiento más que tú te deberías de sentir como yo me siento o yo me debería de sentir como tú te sientes para poder entender realmente al otro. Es como abrirnos a dejar nuestros pensamientos de lado para entender cómo está viviendo la otra persona en una situación que esté pasando. ¿Y cómo acompañas en ese proceso? O cómo... Ahorita dijiste eso, que acompañas. ¿Cómo lo haces? Fíjate, es muy sencillo. A veces, como seres humanos, ya traemos pues cosas como muy habituales, ¿no? Funcionamos por hábitos. Funcionamos por el tema de la estructura que ya tenemos desde chiquitos. Sí. Entonces, es súper importante preguntar. A veces dejamos de lado las preguntas. Es como de, oye... sí, asumimos muchas cosas, ¿sí? ¿No? Sí, es cierto. Queremos asumir completamente cómo se siente la otra persona. Es más, a veces ya le estamos dando el consejo sin saber si la otra persona quiere un consejo. Claro. Porque a veces, sí o no, a veces tienes una situación estresante o sabes que tienes que hacer algo y no lo has decidido por completo y llegan y ya te dan el mismo consejo y es más abrumador que realmente que te acompañe. Sí. Es precisamente llegar a preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? Okay. Aquí estoy, entiendo tu situación, estoy para acompañarte, ahora dime, ¿qué necesitas? ¿Te puedo dar un consejo o puedo nada más escucharte? Con esas simplemente 2 preguntas cambiaríamos completamente la parte de estar suponiendo con otra persona y podemos ahora sí acompañar, hacer un acompañamiento real y una empatía real, bajando la necesidad de compartir tus experiencias, porque tal vez la otra persona ni siquiera ha pasado por esas experiencias y todavía no tiene un aprendizaje de eso. Lo va a tener equivocándose. Sí, sí, totalmente. O sea, la otra persona no va a aprender tal vez con el consejo que le des. Tal vez lo aplique,
pero el verdadero aprendizaje, como bien lo dices, viene del resultado de cuando aplica ese consejo, ¿no? O sea, ya sea positivo, ya sea negativo, este es el verdadero aprendizaje, ¿no? Y justo hay una frase que dicen, ¿no? Desde las abuelitas, nadie escarmienta en cabeza ajena. Sí, es cierto. Precisamente de eso se trata. De que todos, entre más rápido nos equivoquemos, más rápido aprendemos, ¿no? Y muchas personas le temen a equivocarse. Sí, es cierto. Eso es un tema que incluso ya analizándome a mí, o sea, me pasa. O sea, yo trato como de equivocarme lo menos posible. Sin embargo, trato de concientizar que el error es parte del proceso de aprendizaje y ya lo he como mediado, pero intuitivamente siento que el error me causa como una sensación de no quiero equivocarme. ¿Y sabes por qué? Porque nos pone vulnerables. Sí, el error realmente nos hace sentir que no estamos haciendo las cosas bien. Y si volteamos y transformamos el error, fíjate, si vemos el error como un área de oportunidad y área de aprendizaje, podríamos ahora seguir perfeccionando procesos que quieres sacar adelante como de un trabajo, como de una crianza, ¿no? Con tus hijos. Sí. O sea, realmente nosotros desde chiquitos aprendemos a ocultar cuando nos equivocamos porque no estaba bien visto equivocarse. Sí, incluso te regañaban, o sea, como que asociamos una mala experiencia con el error, ¿no? Así es. Bueno, eso es lo que yo... Y con la culpa, claro. Porque te empiezas a culpabilizar a ti y empiezas hasta a bajar tu propio autoestima y autovalor por una equivocación. Sí, incluso no sé si lo hayas notado, pero en el mundo laboral, el error tampoco siento que se trate de la mejor manera. O sea, porque en lugar de decir, bueno, ya te equivocaste, vamos a seguir y vamos a buscar una solución, te lo recriminan o te hacen sentir pues más culpable de lo que ya te sientes. Entonces creo que también esa cultura de no saber cómo lidiar con el error, tanto uno como la otra persona, también creo que es un tema que deberíamos de concientizar un poquito más. Claro, y ahí entra la empatía. Sí. Todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje. Entonces, para poder acompañar a alguien, por ejemplo, en una empresa, en un trabajo, tienes que respetar su propio proceso. Claro. No va a aprender a la semana lo mismo que tal vez tú aprendiste en una semana. Y va a aprender equivocándose. Y eso es algo que si se tiene consciente desde un inicio, podría evitar hasta rotación de personal o estrés laboral. Sí, claro, total. Incluso las empresas que son como más conscientes de este proceso de aprendizaje mediante el error, justo lo que dices, si tienen menos rotación de personal, las personas se sienten más escuchadas, más a gusto en ese trabajo, pero no todas las empresas, sobre todo en México, o sea, no implementan como estas dinámicas. Fíjate, y es un área de oportunidad grandísima, totalmente. ¿no? La parte de trabajar en cómo estamos haciendo este sistema y esta cultura de culpa y de señalar con el dedo a la primera equivocación, sino más bien esta parte de, todos somos seres humanos, ¿cómo aprende cada empleado? ¿Cómo aprende cada persona? ¿Cómo le voy a ayudar a favorecer sus áreas de oportunidad? Y aparte, lo que ya domina, ¿cómo lo voy a potenciar para que funcionemos de una mejor manera? Sí, es cierto. Entonces ya sería completamente cambiar una cultura, pero de ahí ya voy a vincular la parte de la crianza, ¿no? Esto viene desde casa, viene desde que estamos chiquitos y la parte de la escuela. ¿Cómo se toma un error de un niño? Porque desde un niño que va creciendo es la parte como va interiorizando o aprendo del error o me culpo por el error y mejor no me muevo. Mejor me quedo en mi zona de confort porque si me vuelvo a equivocar, híjole, me van a volver a regañar y cada vez más fuerte. Entonces, ¿cómo voy explorando el mundo y cómo aprendo de una mejor manera si cuando me equivoco o cuando, híjole, saqué un 5, ya para qué vuelvo a intentarlo porque pues me van a reprobar, todo el tiempo me van a estar reprobando, entonces mejor ya no lo intento. Claro. Y a ver, bueno, yo no soy papá, pero pues tengo papás y me gustaría como saber cuál sería la alternativa para poder digamos que tu hijo no o tenga una mejor experiencia con el error, o sea, que no se sienta culpable, porque entiendo que la crianza pues
empieza por la casa. Pero muchas veces los papás no tienen el control de otros espacios donde se desenvuelve el hijo, como la escuela, el trabajo o con los amigos. ¿Cómo como papá puedes cuidar esa parte de que no se sienta o que tenga una buena relación con el error, vaya? Híjole, empieza de uno mismo. A mí me encanta recordar que el ejemplo es lo que más educa. Entonces, si escucha a sus papás que con una equivocación se juzgan bastante o entre ellos empieza a ver esta dinámica de ni te equivoques porque así te va a ir, ¿no? O sea, esta parte de cómo se están vinculando, si están vinculando sanamente o se están vinculando a través de enojos por cualquier error. Uh-huh. Ahí empieza. Ellos empiezan a aprender del ejemplo. Y si quieres tú tener un acompañamiento empático con tu hijo para que tenga una mejor relación con el error, bueno, ahí ¿qué tendrías que hacer? Pues tener un diálogo cada vez que se equivoque. Por ejemplo, no vas a controlar que le pongan un 5 en la escuela, porque así funciona el sistema educativo. Sí. Entonces lo que puedes hacer es decirle todas sus áreas de oportunidad de una manera en la que no hagas sentir mal al niño, sino más bien decirle cómo sí. A ver, en esta ocasión nos fue mal, ¿cómo sí podemos hacerlo mejor? Vamos a estudiar. Ok, mi hijo no aprende si está sentado con una libreta. Yo como papá tengo un gran reto de hacerlo entender este concepto de otra manera. Porque si yo veo que mi hijo aprende jugando, le puedo dar una estrategia de juego. A través del juego, él aprenda algún concepto que le está costando trabajo entender. Sí. Y ahí ya cambia completamente hasta el pensamiento del niño negativo de no puedo. Uh-huh. Ah, mira, pude con otra herramienta. Sí. Pero a veces, ¿sabes qué? Karim, que somos tan de hábitos de la misma estructura que tenemos desde siempre, que nos cuesta trabajo ver que hay muchísimas más opciones. O sea, las herramientas son infinitas. Uh-huh. La manera que aprendemos son infinitas. Sí. Es más, yo veo adultos entendiendo hasta una edad ya de 30, 31, el cómo funcionaba su cerebro y cómo aprende hasta esa edad. Uh-huh. Y aún así pueden potencializar todo lo que hagan en un trabajo, en sus proyectos personales, en su crianza. Entonces, estamos en continuo aprendizaje. Sí, o sea, no porque ya hayas pasado una edad de formación, digamos, esto quiere decir que ya no puedas aprender cosas nuevas. O sea, siento que también ese sentimiento de estar en constante aprendizaje es un proceso que nunca acaba. Tal vez, como ya lo hemos mencionado o ya lo has mencionado en otros capítulos, sí va disminuyendo tal vez la capacidad de retención, uh-huh, pero nunca se deja de tener esa habilidad de retención de información. Entonces, pues tú puedes aprender hasta que tengas, pues no sé cuántos años, ¿no? No, y la parte de la plasticidad cerebral, ajá, o sea, se va modificando el cerebro. Cuando empiezas a cambiar tus pensamientos y tus hábitos, uh-huh, internos, que es tu comunicación contigo mismo, se empieza a reflejar afuera. Sí. Porque empiezas a hacerte más flexible con el mundo, más empático, y ahora sí, aterrizándolo a la crianza, ya puedes ver a tu hijo de diferente manera. Sí. En cambio, si eres muy duro contigo, si no aceptas el error como una oportunidad y estás molesto contigo mismo por equivocarte, uh-huh, va a ser muy difícil que en tu hijo veas la oportunidad y sí, veas el crecimiento y las diferentes herramientas. Va a ser más fácil que repitas el mismo patrón que haces contigo mismo. Uh-huh. Y de ahí podemos agarrar el tema del amor propio, ¿no? La parte de que ahorita está el boom de... Sí, cuídate a ti mismo, cuida tu cuerpo, cuida todo lo que te alimentas, como toda esa cultura de la vida saludable. Así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No significa que si no te amas tanto, no puedas amar a tus hijos. Uh-huh. Eso no es completamente cierto así a ese nivel. Uh-huh. Es la calidad con la que amas a tus hijos. Ok, hay calidades. Así es. Okay. Porque tú puedes amarlos a la manera que a ti te enseñaron a amar, uh-huh, y a la manera en la que tú te amas, ¿sí? Que crees que es la buena o crees que es la objetiva para, uh-huh, tus hijos, ¿no? Porque es como tú te estás hablando y te estás tratando. Uh-huh. No significa que si no te amas o no te amas lo suficiente, no vayas a amar afuera, sino a veces o hasta intentas amar de más. Uh-huh. O amas de la misma manera que te estás amando. Ahí sí cambia. Sí, siento que, por ejemplo, eso que mencionas, hay diferentes niveles, o no sé si decirlo como niveles o decirlo más bien como
tipos de amor, porque sí hay un amor de pareja, un amor de hijos, un amor de hermanos, así como tipos de amores, pero enfocándolo como en el amor de hijos, puede haber un amor, como dices, como muy enfocado, o sea, muy, dijiste ahorita una palabra que lo describe, pero no lo recuerdo, pero, o sea, el amor de hijos también puede ser ¿cómo se dice? Cuando tienes mucho apego a ellos, pero... Sí, como que la parte donde quieres estar relacionándote de más, ¿no? O sea, esta sí, parte sí. de que ya no pasa de un amor sano, sino más bien Exacto, pasa de un sí, sí. amor dependiente. Dependiente, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando. Un amor dependiente de tus hijos. O sea, que recargas todas tus emociones en ellos cuando ellos tal vez ni siquiera tengan la responsabilidad de ese peso, ¿sabes? Y yo lo he visto en casos con amigos y pues, gente cercana, que luego eso se convierte como en control, ¿no? O sea, que sus papás quieren como controlar todo lo que hacen, no los sobreprotección incluso, y creo que eso tampoco es sano, ¿no? Pero fíjate, o sea, y de ahí va de la mano, cómo tú te estás controlando tanto Ujú. precisamente para no equivocarte, que quieres controlar la vida de tus hijos para que no se equivoquen. Claro. Y crees que tu control es una ley universal y eso le va a hacer el bien a tus hijos, cuando ahí entra la inteligencia emocional. Ujú. Las personas que menos cometen errores y que son más perfeccionistas son las que tienen más frustraciones. Ujú. Y son las que viven con emociones más negativas, porque no se permite ni siquiera disfrutar un error. Siempre están buscando perfección. Entonces caen en un círculo vicioso que es estresante para ellos mismos y obviamente van a exigirle lo mismo a sus hijos. Ujú. No van a dejar de exigirle lo que nos están exigiendo a ellos. Entonces quieren ver en sus hijos perfección, cuando sabemos que todos los niños son diferentes, tienen sus procesos y aparte que lo que para ti es perfección, tal vez para él no lo es. Y Sí. esté buscándolo en otro lado. Claro. Entonces es abrirnos a este mundo de posibilidad donde ya cuando trabajas la inteligencia emocional, cuando trabajas en el amor propio, vamos a desmenuzar un poquito eso, ¿no? A ver. Cuando trabajas, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Por qué no puedo tener un error y sentirme bien y poder hacer de ese error crecer maravillas de mí, ¿no? Conocerme y poder ver qué herramientas sí me funcionan. Ujú. A la siguiente que me equivoque de la misma manera, ¿cuáles herramientas voy a usar para que no sea un error tan grande? Ujú. Que vaya disminuyendo y vaya aprendiendo a sacar las cosas adelante. ¿Qué pasaría si nosotros vemos el amor propio no tanto como de soy fit, me alimento bien, me despierto a las 5 de la mañana, medito? No es una lista. No es una lista de lo que tengo que hacer para cuidarme, porque hasta las personas que son perfeccionistas pueden llegar a caer en me tengo que levantar a las 5 Ujú. y a las 6 tengo que meditar y a las 7 tengo que comer sano y eso genera más estrés. Sí, ansiedad. Así es, el amor propio es desmenuzar las emociones, ver cómo tú reaccionas, conocerte y de ahí poder trabajar en ti para poder quererte más. Y de ahí viene lo de poder alimentarte bien, hacer ejercicio, porque ya cuando te quieres y te respetas y te valoras, es más fácil que tengas hábitos sanos Ujú. y que tú estés consciente de que lo estás haciendo porque eso le hace bien a tu cuerpo, no tanto porque te están diciendo que el amor propio es eso y tienes que hacerlo, Claro. sino más bien es porque realmente te interesa tu salud, te interesa estar bien, te interesan tus emociones, las gestionas mejor, haces cosas para sentirte mejor y por ende entiendes mejor las emociones de las personas con las que te estás vinculando Ujú. y eres más empático. Sí. Sí, literalmente solo ser consciente y hacerlo de la forma más genuina, o sea, de que lo estás haciendo por literalmente ser más sano, ¿no? O sea, no encontrar como este motivo superficial de vanidad, que es porque me quiero ver bien, porque quiero estar bien en las fotos. Creo que ese es el motivo más, pues sí, más superficial que puedes encontrar para poder cuidarte, que tal vez a algunas personas sí les Sí. funcione, pero pues está mejor hacerlo
porque realmente sabes que ese hábito te va a hacer bien y le va a hacer bien a tu cuerpo, a tu mente, porque incluso los hábitos no solo son alimentarte, también es alimentar tu cabeza, leer, meditar tal vez, o sea, como que todo va ligado, ¿no? Así es. Y cuando tienes hábitos saludables y tú ya te cuidas a ti, es más fácil que cuides de los demás saludablemente. Okay. Ya no con estos estilos de control o de estar todo el tiempo encima de los niños, sino más bien entiendes su proceso y buscas hábitos sanos para ellos. Y ahí cambia la estructura completamente. Ahora sí, empezamos a romper con lo que ya traíamos sobre la perfección, los errores, el amor propio. Entonces empieza a cambiar y empieza a abrirte un mundo de oportunidades que le vas a abrir a tus hijos también, porque cuando ellos empiezan a ver cómo cambia su mamá, su papá, y cómo es más amable con ellos, y cómo se acerca a ver cómo se sienten, y cómo acompaña sus emociones, ahora sí empieza ese chiquito a ver sus propias oportunidades. Y ahora sí empieza a cambiar su estructura en el error. Sí. ¿Y tú cómo ves, cuál es el error más típico que se comete por ejemplo, en estos lugares donde todos nos reunimos, digamos, en la escuela, en el trabajo, que no deja como que empatizar tanto? O sea, porque he escuchado como mucho de que sigue el bullying, que antes no se llamaba así, pero ahora se llama bullying, y eso es como una falta de empatía también, ¿no? Claro. O sea, eso es un resultado de falta de empatía. ¿Y cuál crees que sea como el error más común de que suceda esto? O por el cual suceda esto. Bueno, pues el bullying es muy complejo. Ajá. Es porque pues a tanto como el agresor como la persona que está recibiendo la agresión, obviamente están implicados en diferentes procesos. Sí. No es nada más el que agrede, es el que también permite recibir eso. Entonces, yo lo que observo en las dinámicas es que los niños que ejercen ese bullying o traen bastante frustración, o en casa no se le valida ninguna emoción, ni enojo, ni tristeza, sino más bien es demasiada perfección, y por eso los niños traen tanta frustración y la sacan afuera. Los papás se relacionan de esa manera, o sea, sus dinámicas son criticar, burlarse. Okay. Si el niño le cuenta, no, pues este compañero me está molestando, no, pues tú regrésasela al doble, ¿no? O golpéalo más fuerte. Ojo. La empatía no está peleada con los límites. La empatía y los límites son uno mismo. Puedes ser suficientemente empático, acompañar, puedes entender la emoción del otro, puedes estar ahí, pero hay que ser conscientes de hasta dónde y cómo poner tus límites. Okay. Por eso, el error que estamos cometiendo los adultos es de si te pegan, pégale más fuerte. ¿No? Okay. Porque es regresar a una agresión como tal. ¿Cómo enseñarle a un niño a poner un límite claro sin agresión? Porque si no le estás enseñando a hacer lo mismo. Porque si no, ese círculo de violencia se va a repetir en otros contextos, tal vez ni siquiera escolares. Pero los papás no lo están visualizando como futuro. Si tú le estás enseñando a un niño a defenderse a golpes y pégale más fuerte, al rato, cuando esté en una edad ya más adulta y salga peleado del antro a golpes y se pelee por una chica a golpes, pues no vayas a preguntar de dónde viene eso, ¿no? Sí. Porque realmente en casa lo aprendió. ¿Cómo decirle a un niño pon un límite? Aléjate, busca un adulto que te acompañe. Si ese adulto no te escuchó, no te validó, busca a otro, ve a dirección, o sea, muévete ya, como si tú como papá tienes la responsabilidad de si los adultos encargados en la escuela de escuchar y validar las emociones de tu hijo y ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se está dando esta dinámica? Bueno, ahí ya tú decides cuál es la mejor opción para tu hijo con acompañamiento. ¿Tú crees que en algún punto, o sea, muy extremo, la agresión de vuelta sea justificable? O sea, que ya haya pasado muchos filtros de que no le hicieron caso, fue con 1, 2, 3 adultos, pasaron más cosas, nadie le dio seguimiento a ese caso, y pues el niño llega a ese límite de, bueno, pues ya me toca defenderme a mí. ¿Crees que
ese punto extremo de agresión se justifica. Te voy a decir algo, Karim. Si todos los pasos se hacen antes de que llegue al niño tener que defenderse, si los adultos responsables alrededor de él actúan, ese niño no va a tener que llegar a golpes. Okay. No va a tener que llegar a defenderse así, porque ya los que realmente son responsables se movieron para proteger a ese niño. Okay. Y aparte, porque ese niño permitió tantas agresiones antes, porque no supo poner límites. Entonces, cuando un niño pone un límite es importantísimo ver por qué lo está poniendo y averiguar quiénes son los adultos responsables que no lo están escuchando o que sí lo están acompañando. Por eso te digo, o sea, no es que sea justificable o no. Ya un niño llega a golpear a otro, llega a tener que defenderse porque las personas de confianza no le hicieron caso o no lo validaron. Yo no justifico la violencia, pero entiendo que hay casos en donde los niños no fueron acompañados, no se sintieron validados, pasaron muchas situaciones en donde ya no hubo ningún tipo de respeto hacia él y se defiende. Y es algo que como instinto lo traemos, ¿no? O sea, como instinto, cuando ya tienes un desborde emocional, lo vas a hacer porque estás en una situación de peligro. Pero no es justificable que todas las personas que están alrededor del niño, la comunidad, no hiciera nada antes para que ese niño no tuviera que llegar a defenderse solito. Ok. Sí, tienes razón. Y pasando como al tema del estrés, porque me mencionabas antes del capítulo que el estrés también es como parte de esta, pues no sé, como un resultado de empatía o falta de empatía. No recuerdo bien cómo lo planteaste, pero quería que tocaras como a profundidad la parte del estrés. Fíjate que justo hablando ya en casa, ¿no? Si viene papá, mamá estresado de un trabajo, que generalmente llega a pasar, llega a suceder, el nivel de empatía va bajando. Entonces, llega un momento en que ya no puedes percibir ni acompañar las emociones de tus hijos de la misma manera que si no estuvieras el estrés alto. ¿Por qué? Porque el estrés, bueno, nos ayuda a salir de situaciones de peligro, nos ayuda a resolver cosas que necesitas resolver en ciertos momentos y nos ayuda a estar alerta. O sea, el estrés no es completamente malo. El estrés tiene su función en el cuerpo de una persona. Claro. Pero ya el estrés crónico, el estrés se llama distrés, o sea, que ya es demasiado, que ya todo el tiempo estás estresado, estás cansado, ese ya, hace daño a la salud completamente. O sea, directamente impacta en cómo funciona el organismo de una persona, a la mente de esa persona. Entonces, por eso, cuando ese estrés ya se apoderó de tu mente, o sea, ya todo el tiempo estás en una situación de peligro. ¿Qué pasa? Que cuando llega tu hijo con su necesidad emocional, ya no puede verla, porque está tan invadido de esa situación de peligro que es bien difícil poder bajarte su nivel y decirle, ¿qué sientes? ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Ya sueltas el grito. O sea, es la verdad. O sea, ya cuando ya ese estrés ya se apoderó de tu cabeza, ya llega un momento en que ya no estás ni consciente de lo que estás diciendo, porque ya tienes un desborde emocional. Por eso es tan importante gestionar los lugares en donde te desenvuelves, estar constantemente preguntándote cómo estás reaccionando ante ciertos estímulos como adulto para poderte ir conociendo, ¿no? A ver, yo sé que hoy va a ser un día de carga laboral súper pesada y probablemente termine el día estresado. Y no quiero llegar con mis hijos a tener mi desborde con ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué opciones? Bueno, apóyate en tu red de apoyo, ¿no? O sea, a ver, oye, abuelo, ¿me ayudas? Oye, al papá, a la mamá, a tu pareja, ¿cómo me pueden ayudar para contener a este chiquito? Porque yo no voy a poder. O sea, yo me conozco, yo sé que este día está así y realmente sé que va a terminar mi día y voy a estar completamente, pues, enfocado en el trabajo y mi pila, mi empatía va a ser muy poquita, entonces no puedo acompañar a ese niño como yo quiero acompañarlo y como sé que le hace bien a mi hijo. Sí. Entonces es llenarte de herramientas porque es ilógico creer que no van a pasar estas situaciones. Sí. Más bien, yo quiero invitar a los papás al autoconocimiento, porque cuando te conoces y sabes que en la semana evalúas y puede pasar situaciones de estrés en tu trabajo,
en tu casa, que hay un día en especial que te sientes más estresado por la carga de toda la semana, o estás enfermo y que sabes que vas a requerir ayuda extra, hay que preverlo. Sí. Para que cuando llegue tu desborde emocional y necesites tus 5 minutos, tengas esos 5 minutos para que tu cerebro también baje esa emoción. Para que no diga, ay, completamente en estado de peligro, estamos volviéndonos locos, ay, los niños están gritando, acá está llorando, se están peleando. Y tú estás completamente así como, necesito ayuda, ¿no? Si no la tienes, puede ser un peligro, porque ahí justo es el momento en donde se da una nalgada, se da un grito, cuando tú pierdes tu propio control como adulto. Porque vamos a recordar, los niños pasan por diferentes etapas, en donde hay veces en que son tan egocéntricos que no van a pensar, ay, mi papá está estresado, ¿no? O veo a mi papá triste. Claro que no, porque su cerebro todavía no ha desarrollado esa función. Okay. Es importantísimo saber que tú ya la maduraste como adulto y que estás buscando tus herramientas para no tener esa explosión emocional con el niño. Uh-huh. Porque si no lo haces así, la vas a tener. El cerebro funciona, híjole, como una alarma cuando suena de los bomberos, ¿no? Sí. Cuando ya estás en crisis total. Entonces vas a tener una explosión en cualquier momento. Sí, y creo que esa situación que estás mencionando, todos la hemos tenido con nuestros papás. Sí. O sea, creo que la gente que nos está escuchando se va a sentir conectada con este ejemplo porque, como menciono, sí, todos hemos experimentado ese momento en el que nuestros papás nos gritaron o incluso nos llegaron a pegar con, no sé, una nalgadilla. O la chancla. O la chancla, exactamente. Que no estoy diciendo que esté bien, pero sí llegó a pasar, más en una cultura como la nuestra. Fíjate, híjole, tocaste un tema súper importante. La mayoría lo hemos pasado. Entonces, ¿cómo creemos que con las estrategias y herramientas que nos dieron desde niños, hoy de adulto, vas a poder regular a un chiquito que no sabe y su cerebro todavía no le da la indicación de entender sus emociones? Sí. Es que yo siento que estamos en un momento bien, como bien joven en esta parte del autoconocimiento, porque estos conceptos son relativamente nuevos. O sea, antes creo que no se preocupaban o no se preocupaban de la forma como ahora se están preocupando por la salud mental, por la salud emocional y pues apenas estamos abriendo como la brecha para crear una mejor sociedad, se podría decir así. Uh-huh. Y hay muchos autores nuevos, hay muchas investigaciones de cómo las emociones afectan en el cuerpo y en tu manera de relacionarte y vincularte. Sí. Entonces está padrísimo que se esté rompiendo esa brecha justo en este momento que se necesita tanto para poder acompañar desde un niño hasta un adulto mayor, ¿no? Vamos ahora sí a abrirlo a todas las personas que te rodean, porque si empiezas a ser una persona que acompaña, una persona empática, una persona que se conoce sus límites, conoce su manera de regularse, híjole, vas a ser una persona que vas a obtener lo mismo. Entonces, tu calidad de vida y tu felicidad aumenta. Sí. Entonces ya los momentos de estrés, los momentos de tristeza, los momentos de angustia van disminuyendo y vas empezando a disfrutar de las relaciones que tienes y de los vínculos sanos que tienes. Sí. En cambio, si no lo trabajas, puedes seguir en el mismo ciclo vicioso de cuando el niño está completamente regulado a los 2 años, ¿no? En la crisis de la autonomía, que llegan y hacen un berrinche porque querían un juguete rojo, no morado, y es exactamente el mismo juguete. ¿Cómo le vas a traducir a tu hijo? Tú eres espejo emocional, ¿no? ¿Cómo le vas a decir, oye, te estás sintiendo enojado porque tú quieres el rojo, pero no estuvo bien que lo aventaras? Aquí estoy para acompañar tu emoción, pero vas a tener a la siguiente una consecuencia si lo volvemos a aventar, porque así no se solucionan las cosas. Hablando, utilizando tus palabras, sí se solucionan. Okay. ¿Cómo alguien va a controlarse cuando estamos en público en el súper y el niño está gritando, llorando y aventándose al piso? Y aparte, la sociedad no lo entiende. O sea, hay que ser claros. Todavía aquí hay muchísima información. Voltean y te juzgan como papá porque no estás haciéndolo bien para ellos. Sí, como de no puedes controlar a tu hijo, ¿no? Así es. Entonces,
aprendiendo a acompañar una emoción así y aprendiendo a tener este valor propio y seguro de lo que estás haciendo con tus hijos, así te juzguen, te lo prometo, que vas a estar seguro del acompañamiento que le das a cada chiquito. Y por ejemplo, ahorita acabas de mencionar esta manera de cómo controlar a un niño que tiene como estas rabietas, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando ese niño tiene esa rabieta tan fuerte que ya ni te escucha? O sea, ya es como tú tratas de dialogar o de decirle, pero ya ni te está escuchando, él solamente está concentrado en su emoción. ¿Cómo controlas esa situación? Bueno, es que hay pasos. Ahorita lo dije muy fluido. Sí, claro. Primero es la regulación emocional. ¿Qué es regulación? Aprender que cuando el cerebro de tu hijo está en estado alerta completamente y estén sonando la sirena de bomberos, tú decirle, calma, aquí estoy, te acompaño con empatía, como lo que hablamos al principio. Ya cuando tu hijo empiece a calmarse, empiece a regularse, ojo, hay diferentes tipos de niños. Hay niños que aceptan un abrazo para calmarse y hay niños que te van a aventar si los abrazas porque en ese momento no necesitan un abrazo. Hay niños que con solo que te sientes al lado de él y decirle, aquí estoy, vamos a esperar a que te sientas mejor para luego platicarlo. Se acabó. Respiras profundo tú, regulándote tú y tus emociones sin perder tu propio control. Vas a ayudar a enseñarle a la cabeza del niño, que apenas está en proceso de maduración, a bajar su emoción y regularse. Pero está complicado eso, ¿no? O sea, más cuando estás como en una situación pública. No, suena muy bonito. Sí, suena muy bonito. Suena muy bonito, pero es de práctica. Y a mí me encanta decirles a todos, no es algo imposible, pero es algo que se tiene que practicar. Y como hablábamos del error hace ratito, no te va a salir a la primera. Como papá te vas a equivocar unas 10 veces más y luego tampoco te culpes tanto, porque si te quedas en la culpa, probablemente la siguiente te vuelves a culpar igual y al siguiente. No, quédate en él. A ver, esta vez, ¿qué me detonó a mí? Y qué, a la siguiente vez, ¿qué herramienta puedo usar mía? Respirar profundo, salirme 5 minutos, no sé, hasta comerme un chocolate en ese momento, traer chocolates en la bolsilla, sé que eso me hace sentir bien a mí en ese momento. Usar como esa caja de herramientas que yo puedo tener como adulto, que ya sé que mi hijo está pasando por una etapa en donde no puede controlar su cabeza todavía. Tú regularte así y a la siguiente intenta algo nuevo. O sea, si en ese momento ya usé respirar y no me funcionó porque a los 5 minutos volví a perder el control, bueno, a la siguiente voy a usar aromaterapia. Voy a traer algo o que oler y voy a recordarle a mi cerebro que tiene que estar en calma para ese niño, ¿no? Bueno, no me funcionó la aromaterapia. Bueno, a la siguiente me traigo el chocolate. Voy a darle una mordida y a ver si con el gusto, o sea, utilizar los 5 sentidos de tu cuerpo a tu favor para tú regular y bajar, desactivar esa emoción. Y ahora sí poder acompañarla, se le pasa al niño, se le explica que así no funcionaba la cosa, que no se aventaba el objeto, que no te tenías que tirar al suelo, de una manera muy sutil, muy directa, sin dar tanto choro, porque a veces tenemos como papás a hablar y hablar y hablar y hablar y el niño a los 5 segundos perdió su atención. Disocia. Así es, como que me están hablando. Entonces, súper clara la instrucción, súper claro el límite, esto no lo puedes hacer, súper claro la consecuencia que va a haber a la siguiente, ¿de acuerdo? Siempre a un niño le tienes que anticipar nuevamente. A ver, si yo ya sé que en el súper me va a pedir lo mismo y yo ya sé como adulto que no se lo voy a comprar, desde antes de ir al súper le digo, sé que te gusta agarrar ese juguete, te recuerdo que no vamos a comprarlo, te lo puedo prestar mientras estemos ahí, lo dejamos cuando ya nos vayamos a ir. No recordar la consecuencia hasta que ya estemos en la situación, porque tal vez a veces así, acuérdate de que si vuelves a hacerlo, eso ya es una amenaza, ¿no? Sí. Entonces ya el niño empieza a tener miedo, no realmente a procesar la intención de una consecuencia de un acto. Entonces, como tú ya le habías dicho y marcado su consecuencia y ya le anticipaste la situación por la que van a pasar, cuando pase eso, el niño poco a poco, y como somos de repetición, va a empezar a desactivar su emoción negativa y va a empezar a entender que tiene que dejar el juguete. ¿De acuerdo? Un tip que me dio una psicóloga hace poquito es, no quites tu misma versión. Repite exactamente lo mismo, ya no le des más explicaciones. Es como un vendedor cuando te quiere vender algo. Si le sigues diciendo, en este momento no gracias, en este momento no gracias, en este momento, ya no le das argumentos, como para seguir sacando información y seguirlo intentando. Igual se desactiva con un niño.
Sí. No te salgas de tu misma indicación y no cedas. Porque si cedes, ya lo disociaste, ahora sí. Porque si mi mamá me anticipó, en el momento me dijo que me lo iban a quitar llegando a la caja y a la mera hora me lo compró, el límite se cae. O sea, a la siguiente te va a hacer un berrinche más grande. Porque no está entendiendo su cerebro regularse. Está entendiendo su cerebro que su mamá sí va a ceder ante su desregulación emocional. Entonces va a ser un adulto con poca tolerancia a la frustración. Ya. Eso que dices de la repetición me hace mucho sentido porque justo las personas funcionamos a base de repetición y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el marketing, que nosotros nos dedicamos a eso. El mensaje siempre lo tenemos que estar repitiendo hasta que nos cansemos y aunque nos cansemos tenemos que seguir repitiéndolo porque no es justo lo que mencionas y me hace mucho sentido que las instrucciones tengan que ser a base de repeticiones para que se queden como en el subconsciente del niño y quede claro de que esa es la instrucción, ¿sabes? Así es. Sí. Ahorita estaba pensando y se me ocurrió esta pregunta porque tú trabajas mucho con niños y tú has notado un aumento de empatía en estas nuevas generaciones. Híjole. ¿O has visto que se ha reducido? No, te voy a ser honesta, por las pantallas, dependiendo de la edad, ¿no? Ajá. Los que son más conscientes, los papás más conscientes que ahorita están limitando pantallas y están trabajando más en emociones, he visto un aumento. Pero la mayoría todavía, y lo voy a seguir repitiendo hasta que me canse y hasta que vea un cambio, todavía siguen teniendo pantallas a su acceso, ilimitadas, sin un tiempo fijo y sin supervisión. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. La pantalla genera dopamina, la dopamina genera adicción, la adicción genera menos empatía porque el cerebro ya solo quiere la recompensa. Y si tú no estás entrando en el círculo de tus demás compañeritos que todo el tiempo tienen acceso a un teléfono, te excluyen. O sea, ya no hay empatía. O sea, ya hay una exclusión hasta tecnológica, ¿no? Sí. O sea, de que si tú no estás viendo tal programa o no estás viendo el celular o no tienes un celular, ya es como, él no. Claro. Y los niños que se sienten rechazados por eso, generan una frustración con los papás. Porque mi papá no me está permitiendo y a mis amigos sí. Entonces estamos todavía generando un ciclo de grandes retos para nosotros adultos de volver a darnos cuenta que la tecnología nos puede ayudar bastante, pero mucho más a los adultos que a los niños. A los niños con puro acompañamiento de aprendizaje. Pero si estamos dejando que jueguen ciertos videojuegos que sabemos que tienen una edad, una restricción, que puede conectarlo con pederastas, ¿no? Ya es algo más fuerte. Que puede ser un canal que le abre el mundo a tu hijo que todavía ni siquiera está preparado o se lo abre mal, se lo abre a manera negativa. Ahí ya la consecuencia va a ser muchísimo más fuerte. Y no solo a su hijo. Si te fijas, genera un impacto en la sociedad, genera un impacto de exclusión con otros niños, genera un impacto donde los niños que los están cuidando se sienten que son los que no están siendo escuchados porque tienen más límites y se frustran y esa frustración sale. Estamos siguiendo generando un mismo ciclo de frustración y enojo. Cuando si todos entendiéramos que tenemos que poner límites, que tenemos que entender que las redes sociales, que los teléfonos tienen una edad precisamente por el desarrollo del cerebro, que los niños no están preparados para tener tanto acceso, ni para regularlo, ni para controlar con quién hablan. Si podemos tener más autoanálisis en las horas que realmente estamos dejándole usar, desde los 2 años a los niños, desde el año a los niños, desde estarlos condicionando para que coman, ¿no? Porque yo ya he visto mamás que les ponen el teléfono para que el chiquito coma y al rato el chiquito aprende que solo con el teléfono puede comer. Ojo, el niño no te va a hacer ningún berrinche por el teléfono. Tú solita le estás enseñando al niño que solo con el teléfono come. Claro que con este estilo de cerebros que van a tener dopamina al 1000 en toda su vida y que no van a tener tanta tolerancia a la frustración, va a haber mucha menos empatía. Porque las consecuencias va a ser que cuando ya se enfrenten a una situación en donde ellos tengan que ser resilientes con sus compañeros, que tengan que tener más empatía y aceptar y aprobar que hay diversidad de niños y de familias,
pues no la van a tener porque van a querer todo rápido, van a querer todo en ese momento. Y como las redes sociales están manipulando las masas hacia los gustos de los niños que quieren que ellos tengan. Y si un compañerito no va en el mismo gusto, van a empezar a rechazarlo. Entonces, y ve todo, o sea, ve el impacto, Sí, ¿no? es una burbuja enorme, o sea, es un círculo enorme que está impactando en todo, no solo en los niños, obviamente los niños son más sensibles a esto, pero también incluso en los humanos, en los adultos. Claro, o sea, tú como adulto, si te fijas, ni siquiera puedes regular cuántas veces ves en el día el teléfono, las notificaciones, cuántas veces levantas a ver si ya tienes una notificación nueva. Si un cerebro adulto está condicionado por la tecnología, ¿cómo esperas que un cerebro que todavía no ha madurado completamente su corteza prefrontal, que es la capaz de tomar decisiones, pues si la tuya se ve afectada por el teléfono, estamos creando generaciones en donde vamos a tener consecuencias y muchas más de las que se están viendo. O sea, porque todavía ni siquiera conocemos realmente el impacto hasta que ya estén en edad adulta. Entonces, por eso es tan importante seguirlo repitiendo y seguir haciendo conciencia. Y ahí es donde quiero invitar a los papás que seamos, y me incluyo, ¿no? Que seamos coherentes con lo que estamos haciendo. Que si queremos hijos empáticos y queremos hablarles de inteligencia emocional y empatía, hay que regularnos nosotros, hay que cuidar nosotros nuestro uso y hay que regularles el tiempo del uso y la calidad del contenido que los hijos están viendo. Creo que eso es importante porque, como dices, o sea, no es el aparato en sí, sino más bien la dinámica con la que estamos utilizando el teléfono. Claro. Porque esto es una herramienta que nos puede beneficiar o nos puede estancar muchísimo. Entonces ahí ya cada quien decide cómo quiere utilizar esa herramienta, ¿no? Así es. Muy bien. Pues yo ya no tengo como más preguntas. No sé si tú quieras agregar algo más, un mensaje de cierre con el que quieras, pues, cerrar, vaya. Me encantaría dejar de mensaje que la empatía empieza por los adultos. Que el amor propio empieza por tu descubrimiento emocional, tu regulación, tu capacidad de adaptarte y capacidad de aprender de los errores. Y dejar muy claro que entre más rápido te equivoques y lo hagas consciente, más rápido vas a aprender. Entonces, invitar a que todos esos papás, Sí, claro, que nos estén viendo el día de hoy, se atrevan, se arriesguen, si tienen un sueño, un proyecto, que trabajen en sus emociones primero para entender por qué se han frenado y no se han atrevido como a cruzar esa barrera y a emprender algo, a iniciar, a proponer, y que ya cuando tengan bien trabajadas esas emociones se den el paso de enfrentar al miedo de cara y aprovecharlo como un impulso en lugar de como un freno. Si nosotros trabajamos en nuestros proyectos, en nuestros sueños y en nuestras emociones, vamos a tener niños que estén siguiendo el ejemplo, que estén creyendo en ellos, que estén animándose más fácil a emprender algo, a seguir sus sueños, a buscar su trabajo en un futuro, ¿no? De sus sueños y a que sean felices. O sea, realmente tu felicidad como adulto va a impactar en la felicidad de los niños. Lo que proyectas, la manera en la que enfrentas todos estos retos, es la manera en que probablemente, porque el contexto moldea, tu hijo o tu hija vaya a empezar su camino y vaya a entender que por ahí puede cumplir sus sueños y vaya a buscar sus propias herramientas cuando le toque buscar sus herramientas. Claro, gran mensaje. Y recuerden, si tienen algún tema que queramos platicar, pueden comentarlo. No olviden suscribirse, darle like y compartir los videos.